Primeramente saludar a los que están viendo el video y a los que se conectaron últimamente, que no los había saludado. Entonces, para hoy lo que vamos a ver es un poco la parte de teoría que nos hace falta y hacer algunos ejercicios. Entonces, eso es la idea general de lo que tenía pensado para el día de hoy. Entonces, antes de iniciar, no sé si alguno de ustedes se acuerda lo que habíamos visto de el torque, compañeros, o hay alguien que todavía tenga dudas de torque. Compañeros, compañeras. Vamos a ver entonces si se acuerdan de eso. Vamos a suponer entonces que por acá tenemos el eje de rotación. ¿Ok? Ese punto representa la recta que entra y sale de la pantalla donde tenemos rotación. Entonces, por acá a una distancia R, nosotros aplicamos una fuerza que va en esta dirección. ¿Ok? Entonces, si tenemos esa fuerza, ¿qué signo nos estaría dando el torque generado ahí? ¿O en qué dirección va el torque generado por esa fuerza? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Compañeros, compañeras, Sería hacia afuera, profe. hacia afuera. ¿Por qué? Y porque por lo menos lo que me acuerdo de la ley de la mano derecha es que se pone la mano como, digamos, en la dirección del radio. Después de Ajá. eso O se sea, cierra, bueno, los dedos se cierran hacia donde va la fuerza y de donde quede el correcto. pulgar. Y a mí me está quedando hacia mí, digamos. Entonces el pulgar le está quedando hacia usted. Ujú. Perfecto. Eso era lo que quería que me dijera. Entonces, aquí el torque es positivo. Ahora sí. ¿Todos se acuerdan bien de eso? ¿Y cuánto equivale ese torque? Vea que el torque va a ser igual a la distancia. Aquí tengo el ángulo. Entonces, esta fuerza yo la descomponía en una componente que sea perpendicular y en una componente que sea paralela. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál de las dos es la que nos sirve para generar torque? ¿La que es perpendicular o la fuerza paralela? La perpendicular. La perpendicular. Entonces sería por F perpendicular, que sería F seno del ángulo cita.
¿Hasta ahí está claro, compañeros? ¿O hay alguna duda? Ok, si no hay dudas, entonces voy con lo siguiente. ¿Qué les parece a ustedes si en lugar de multiplicar la fuerza por el seno del ángulo, nosotros lo que hacemos es multiplicar el radio por el seno del ángulo? Matemáticamente es lo mismo, ¿o no? Sí, profe, sí. Matemáticamente es lo mismo, pero conceptualmente será lo mismo. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Conceptual, ajá, No, porque en este caso estaría aplicando tangencial, utilizando seno. perdón. Que en este caso estaría utilizando, por decirlo así, la fuerza tangencial al utilizar el seno. No. En este caso, más bien lo que nosotros estamos haciendo es dejando la fuerza tal y como está. Y lo que vamos a hacer es agarrar y sacar esta distancia que hay del eje de rotación, a la línea de fuerza. O sea, estamos sacando esta fuerza o la estamos llevando desde menos infinito hasta más infinito. Esta recta, y estamos encontrando la distancia más corta que haya hacia esa línea de fuerza. ¿Me siguen? Entonces vean que este ángulo de acá corresponde a este mismo ángulo de acá. ¿Lo ven? Por ser opuestos por el vértice. ¿Me siguen con esto, compañeros? De mi parte, sí, profe. Sí. Entonces, yo el torque lo puedo obtener de dos maneras. Multiplico la distancia por la fuerza perpendicular o multiplico la distancia perpendicular a la fuerza. Conceptualmente son dos cosas diferentes, pero al final da lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos claros entonces con eso? Compañeros. Ok, esa distancia perpendicular que estamos sacando corresponde o se le da el nombre de brazo de palanca. ¿Ok? Entonces el torque lo podemos sacar con el brazo de palanca multiplicado por la fuerza.
Profe, entonces, nada más como para tenerlo claro, el brazo de palanca es la distancia entre donde se aplica la fuerza y el eje. Correcto. En línea recta. Ese es el brazo de palanca. Entonces, ¿por qué yo se los estoy complicando un poco o por qué les estoy dando dos métodos para calcular el torque? Eso va a depender entonces del ejercicio que nosotros vayamos a realizar. ¿Ok? Hay algunos ejercicios donde es más fácil ver el brazo de palanca y hay ejercicios donde es más fácil obtener la fuerza perpendicular. Y dentro de un mismo ejercicio, yo puedo obtener el torque de dos maneras diferentes. Con brazo de palanca o con la fuerza perpendicular. ¿Me siguen? ¿Me siguen con esto o hay alguna duda? Bueno, vamos a ver acá. Este ejercicio me gusta usarlo porque con este ejercicio nosotros, bueno, en este ejercicio es literal que estamos usando un brazo. ¿Ok? Este lo había sacado de un libro de física para ciencias médicas. Pero sí me gusta un poco. Es ya, más que todo porque literalmente estamos utilizando un brazo. Entonces, si yo quiero calcular, vean que aquí yo tengo una pequeña masa que estoy sosteniendo en la mano. Y yo quiero calcular el torque que esa masa está ejerciendo sobre el brazo, ya sobre el hombro, cuando el brazo se abre 30 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Ahí podemos ver que el radio o la distancia, vea que se puede presentar en esa otra figura. Como les dije, como esto es de un libro de física para ciencias médicas, se están utilizando otras unidades. Están utilizando los kilopondios. Ah, eso no nos vamos a meter en eso, ¿verdad? Vamos a decir que son 5 newtons. Eso es lo que pesa esa bolita o es la masa de la bolita que está sosteniendo. Entonces, el torque, ¿cómo lo podríamos calcular? Vean que la distancia total, estamos hablando de 28 más 23, son 51. Es una distancia de 58,5 centímetros. ¿Me siguen? Ese sería el brazo de palanca, profe. No, esa sería la distancia que hay entre el hombro y la pelota. ¿Ok? Entonces, la fuerza, ¿hacia dónde se está aplicando? Vea que la fuerza se está aplicando hacia abajo, porque es un peso, ¿cierto? Entonces aquí, nosotros tendríamos que sacarle
una componente paralela al peso y una componente perpendicular al peso. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, si aquí tenemos nuestra componente paralela, vean que el ángulo que se me forma acá es igual al ángulo que se me forma acá. Y este de arriba, ¿cuánto mide? 30 grados. 30 grados por ser alterno interno con este de acá. Y este son opuestos por el vértice, entonces este mide 30 grados también. Entonces el torque sería, si lo vemos con la fuerza perpendicular, el torque sería 58,5, o mejor dicho, 0,585 para darlo en metros, por 5 por el seno de 30. Profe, en este caso, ¿qué ángulo estamos utilizando? Estamos utilizando, voy a escribirlo acá con verde, estamos utilizando este ángulo de 30 grados que se me forma acá para sacar esta componente perpendicular. Que es esta misma de acá, la que cierra el triángulo. ¿Lo ve? Sí. Entonces, vean todo el análisis que nos conlleva calcular el torque con la fuerza perpendicular. ¿Qué les parece si mejor en lugar de eso sacamos la línea de fuerza, o sea, una línea que viene aquí vertical, y sacamos la distancia que hay del eje de rotación a esa línea de fuerza, aquí en ángulo recto? ¿Cuánto mediría esta distancia de aquí? Vean que la distancia sería 0,585 por el seno de 30. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. ¿O no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál sería el torque? Sería el 0, esa distancia multiplicado por la fuerza. ¿Cuál ven más fácil en este ejercicio? ¿Usar el brazo de palanca o usar la fuerza perpendicular? Compañeros, compañeras. La fuerza, profe. ¿Usted ve más fácil la fuerza perpendicular, Juan?
Sí, Hacer todo el análisis para sacar esta componente de la fuerza. es que, bueno, ¿Qué? yo, yo creería que sí, porque es lo que venimos haciendo, digamos, con los planos inclinados. Ujú. Ah, ok. Podría ser, como ya conocemos eso. Sí, sí. Por O sea, eso, ¿lo mismo, verdad o no? esa es otra alternativa. Cada quien lo va a ver más fácil de una u otra manera. Pero con el brazo de palanca no habría que sacar la fuerza también, ¿Cuál fuerza? ¿Esta componente? ¿sí? No, porque vea que yo lo que estoy sacando simplemente es esta distancia de aquí a aquí Y eso lo multiplico por... por la fuerza total. Ah, ok. Es que no había entendido muy bien entonces el brazo de palanca. Pensé que era diferente. Sí, sí, sí. Por eso es por lo que les digo que pregunten. ¿Ya ahora sí entendió el brazo de palanca? Sí, y ahora sí, muchas gracias. Ok. Y ahora, ¿cuál de los dos ve más fácil? Brazo de palanca. Bueno, sí, brazo de palanca porque solo se puede sacar con Pitágoras, digamos, o con trigonometría de la distancia y listo. Correcto. Entonces, por eso les doy las dos alternativas. Y nosotros podemos combinar esas dos alternativas en un mismo ejercicio. En un ejercicio yo saco un torque por brazo de palanca y saco otro torque por fuerzas perpendiculares o ahí veo cuál es más fácil para obtener el torque. ¿Estamos bien, compañeros? Sí, yo creo que sí, es que a veces cuesta saber que uno está mal antes de darse, o sea, antes de darse cuenta que está mal. Sí, sí. Ok. Entonces, vamos acá un poco y vamos a ver esta otra parte. ¿Qué es el equilibrio de rotación? Bueno, para esto, si quieren, pueden usar un lápiz para ver lo siguiente. Si tenemos una línea, ¿verdad? Voy a hacer la recta. Si tenemos aquí una línea, y a esa línea yo le aplico dos fuerzas. ¿Ok? Una fuerza 1 y una fuerza 2 exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, yo puedo escoger el centro como el eje de rotación y yo les pregunto lo siguiente. ¿Qué va a pasar con el torque que genera esta fuerza? De la izquierda. ¿Ese torque va a ser positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y el torque que genera la fuerza de la izquierda va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, el torque total, ¿cuánto da? Cero. Bueno, si las fuerzas son iguales, cero. Cero. Entonces, si ustedes agarran el lapicero y le aplican dos fuerzas iguales en los extremos, díganme qué está pasando con el lapicero. Se queda quieto. No, no se queda quieto. El lapicero se va a acelerar, pero sin dar vueltas. Ah, ok, ok, sí, sí. Es que digamos, yo estaba sosteniéndolo como intentando sostenerlo. ¿Ok?
Entonces, el hecho de que no dé vueltas, o voy a adelantarles de una vez, o si un objeto está dando vueltas con velocidad constante, con velocidad angular constante, es porque la suma de todos los torques da 0. ¿Ok? Eso es lo que nosotros conocemos como equilibrio de rotación. En realidad, a mí me gusta ver esto como que hay 3 tipos de equilibrio. Existe el equilibrio de rotación, que significa que la suma de torques da 0. Está el equilibrio de traslación. ¿A qué le suena esto? Compañeros. De moverse un punto a otro. Correcto. Entonces significa que el objeto se mueve a velocidad constante o no se mueve. Y para que eso ocurra, ¿qué debe suceder? La sumatoria de fuerzas debe ser 0. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si ustedes le aplican una fuerza para arriba y una fuerza para abajo de la misma magnitud? Háganlo Bueno, en el lapicero. en ese caso, las fuerzas se sumarían, porque las dos son positivas. ¿Las fuerzas o los torques? Ah, bueno, los torques son positivos. Ok. Pero va una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia arriba. En ese caso no habría traslación. Correcto. ¿Y el lapicero qué está haciendo ahí? Al aplicarle esas fuerzas. Rota. Está rotando sin trasladarse. ¿Me siguen con esto? Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico entonces a esto las siguientes fuerzas? Aquí le aplico la fuerza F y aquí le aplico 2 veces la fuerza. ¿Qué va a pasar ahí? Trasladaría hacia arriba sin rotar. ¿Perdón? Se trasladaría hacia arriba sin rotar. Se traslada hacia arriba sin rotar. ¿Cuánto me da la suma de todas las fuerzas? Ah, no sé. Da 0. Entonces, No le pasaría nada. Hay traslación. correcto, no le pasaría nada. Porque yo estoy cumpliendo que la suma de fuerzas da 0 y la suma de torques da 0. Porque este genera un torque negativo, este genera un torque negativo y este otro genera un torque positivo. ¿Cuál es el torque que genera esta otra fuerza? ¿Cuánto sería el torque que genera la fuerza 2F? Compañeros, compañeras. Sería 0 porque está aplicada en el eje. Correcto.
Entonces estoy cumpliendo que hay equilibrio de traslación y hay equilibrio de rotación. Entonces ese es el tercer equilibrio que yo tengo. Cuando cumple ambos, yo voy a decir que el objeto está en equilibrio total. Entonces, este equilibrio, digamos, es lo que debe o como debe estar cualquier construcción que se haga. Ahí para los que están estudiando ingeniería en construcción. Eso es lo más importante. Profe, Sí. algo que no me quedó muy claro, creo que no lo escuché muy bien, es en el equilibrio de rotación. ¿Hay rotación entonces? Sí la hay. No, cuando hay equilibrio de rotación, el objeto o está quieto o se mueve o está dando vueltas a una velocidad constante, a una velocidad angular constante. Ah, ok, listo, listo. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero es una analogía a lo que pasa en traslación. ¿Qué pasa si la suma de fuerzas es 0? El objeto o está quieto o se mueve siempre a la misma velocidad. ¿Cierto? Edgar. Sí, profe. Sí. Ok, entonces esas son las cosas que estarían pasando ahí. Entonces vean que esta parte es sumamente importante, digamos, cuando ustedes quieren construir un edificio. Si ustedes construyen el edificio, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué debe suceder en todos los puntos del edificio? El edificio no se puede mover, ni tampoco el edificio puede rotar. Si alguna parte no tiene sumatoria de fuerzas igual a 0 o sumatoria de torques igual a 0, básicamente el edificio se viene al suelo. Profe, pero entonces no se contempla, por ejemplo, la cantidad de movimiento que tiene una estructura para soportar mejor los terremotos o así. Correcto, pero al final, para eso están los contrapesos. En las, ¿cómo es que se llama? En los objetos. Ahí puede tener una cierta vibración, digamos, para que, como dice usted, logre contrarrestar esas fuerzas externas que estaría generando el terremoto. Claro, claro, pero entonces serían, por decir algo, como ajenos a la estructura básica. Sí, o pueden ser parte de la estructura básica. Claro, claro. Ujú. Pero en términos generales, lo que se diseña es que haya un equilibrio total, que la suma de fuerzas y la suma de torques en la estructura de 0. Eso es lo que se usa. Ok, ya ahora que vimos eso, quiero que hagamos un ejercicio. ¿Quieren hacer ustedes el ejercicio o lo hacemos todos? Yo creo que a mí me sirve más cuando lo hacemos todos. ¿Les sirve más cuando lo hacemos todos? Sí. Ok.
A mí personalmente me gusta más que ustedes se enfrenten porque así ustedes se van dando cuenta qué problemas van observando. O sea, qué dificultades tienen a la hora de resolverlo. Y cuando lo resolvemos todos, entonces ahí le ponen más atención a esa parte. Pero bueno, si quieren resolvámoslo juntos para ver esto. Entonces el problema dice lo siguiente. Se tiene una varilla uniforme AB de 5 metros de longitud. 50 newton de peso. Ok, el peso es de 50 newton. Soportada en A. O sea, aquí puede tener una bisagra o aquí está sostenida en la pared o arrimada a la pared, como quieran verlo. ¿Ok? Entonces aquí el objeto puede rotar hacia arriba o podría rotar hacia abajo. ¿Ok? Entonces yo puedo tomar el punto A como mi eje de rotación. Y nos dicen que está mantenida en equilibrio. ¿Cuál equilibrio está mantenida? ¿En equilibrio de rotación o en equilibrio de traslación? Yo diría que ambos, profe. Correcto. El tercer tipo está en equilibrio total. Por una cuerda, como se muestra en la figura. O sea, aquí tengo una cuerda atada con una tensión, bueno, no me voy a adelantar. Una carga de 100 newton cuelga de la varilla a una distancia X de A. O sea, la distancia desde A hasta la cuerda que está colocada, el contrapeso, es de 100 newton. ¿Ok? Bueno, la distancia es X y el peso son 100 newton. Entonces nos dicen la resistencia de ruptura de la cuerda es de 50 newton. ¿Qué nos quieren decir con eso? Que la cuerda aguanta máximo 50 newtons. Y si le pongo más de 50 newton, Estalla. se rompe, correcto. Entonces, esta cuerda o este contrapeso, yo lo puedo mover a lo largo de la varilla, hacia un lado o hacia el otro. ¿Ok? Pero, si lo muevo mucho, la tensión en la cuerda se va a hacer muy grande. Entonces, yo lo puedo mover hasta un cierto máximo X. Por eso nos dicen cuál es el valor máximo que puede tener X. Entonces, ¿qué tenemos que tener aquí? En este caso. Bueno, hay que encontrar X en realidad, pero ¿a qué se refiere con qué tenemos que tener? Ajá, ¿qué condiciones debe cumplir esta estructura? Que la tensión no supere los 50 newtons Ajá. y ya. El torque neto, ¿cuánto tiene que ser? Cero. Cero. Sí, cero. Entonces vamos a calcular el torque que ejerce cada una de las fuerzas. Primero, este peso de 100 newton. Como el peso va para abajo, entonces, ¿con qué lo quieren calcular? Con la fuerza perpendicular
o con el brazo de palanca? Con fuerza perpendicular. ¿Quieren calcular esta componente perpendicular de la fuerza? Compañeros. Pues sí, yo calcularía esa. Sí. Hagámoslo con el brazo de palanca para practicarlo. ¿Qué les parece si sacamos esta distancia de aquí a aquí? Y ahorita ustedes me dicen si lo hacen con la fuerza perpendicular, ¿cómo les queda? Esta distancia, ¿este ángulo de cuánto es? De 37. De 37. Entonces, y si esto mide X, si la hipotenusa mide X, ¿cuánto mide esa distancia? X coseno de 37. X coseno de 37. Entonces, el torque sería, primero, ¿es positivo o negativo? Que eso es importante para que no se les olvide sacar el signo. Es negativo. Es negativo. Entonces vamos a hacer menos X coseno de 37 por 100. ¿Les parece? Sí, Oye, profe, Sí, entonces la fuerza que se está utilizando es la del peso de la carga, digamos. correcto. Ok, es que yo Ese, estaba utilizando, es que yo por nada más por diagrama, por la flechita estaba usando la de 50 newtons. no, también tenemos que sacar ese otro torque. Ah, bueno. Saquen este torque. ¿Cuál es el torque que ejerce esta fuerza de 50 newton? Profe, eso representa la varilla, ¿verdad? Correcto, es el peso de la varilla. Primero, ¿es positivo o negativo ese torque? negativo. Muy bien. Calcúlenlo a ver y me dicen con qué lo calcularon, si con el brazo de palanca o con la fuerza perpendicular. A mí me dio 39.6 y lo calculé con el brazo de palanca. Ok, ¿cómo lo hizo? 50 newtons por 2, que es la distancia, ¿verdad? No, es 2,5. La pucha. Porque vea que, Que ¿dónde se aplica el peso? en el centro de la varilla. En el centro de masas, o sea, en el centro de la varilla. Sí, sí, me confundí ahí. Es 49.5 Ok, entonces es 2,5 por seno de 53 por seno de 53. Ajá, por 50 newtons. por 50 newton. Perfecto. El compañero lo que hizo fue sacar esta distancia de aquí a aquí. ¿Cierto? Sí.
O bueno, también se puede usar el coseno de 37 sin problema. También. ¿Van entendiendo esto? Compañeros, compañeras. Sí, yo no había pensado en eso de sacarlo en el centro. O sea, ya después cuando usted lo dijo, yo creo que sí, pero antes no se me había ocurrido cómo sacar el torque de esa varilla. Ya. Ok, y para el último, ¿cuál sería el torque de este máximo? Vamos a usar el valor máximo. Entonces, ¿cuál es el torque que se genera acá? Primero, ¿es positivo o negativo? Es positivo. Positivo, perfecto. ¿Y cuánto sería ese torque? Son 5 metros, ¿verdad? ¿Correcto? Y está siendo perpendicular, ¿verdad, profe? ¿O no por completo? Ah, no, mentira, creo que no. No, vean aquí el ángulo que nos dicen que hay. ¿Cuál es el Es ángulo que hay entre la 74. varilla? Correcto, 74, entonces, no. correcto. Ahí tenemos un ángulo de 74. Entonces, en este caso, yo veo, como tengo el ángulo de 74, veo que es más fácil si yo calculo esta componente perpendicular de la fuerza. ¿Cuál sería esa componente perpendicular de esa fuerza? Vean que yo la puedo ver aquí. La 47, profe. 47.8. No sé cuánto da, pero prefiero ponerlo así. Sería 5 por 50 por el seno de 74. Eso fue lo que calculó usted. ¿Ah? No, yo estaba sacando los newtons de tensión a 90 grados, digamos. No sé si me entienden. ¿Cómo? 90 grados. O sea, calculando la componente perpendicular de la tensión. Ok, ¿cuánto da la componente perpendicular de la tensión? Bueno, ahí lo que hice fue 50 por el coseno de 16, que es lo que, si usted Ajá. hiciera un... ahí. Sí, 48.06. Ah, bueno, es que la tengo en radianes. Ah, mucho ojo con eso. Sí, 48.06. Ok, Y con eso puedo sacar el torque, ¿verdad? correcto. Se Solo que multiplica tendría por que la saber distancia. el seno de 74, el del 53, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo? Para usar brazo de palanca. Pero es que ya tiene la fuerza que es perpendicular. Ah, ok, entonces me imagino que es más fácil. Sí, ok. Entonces nada más multiplica esa fuerza perpendicular por la distancia. Ok. 240.32. Ok, entonces el torque da 240.32 positivo. ¿Cuánto da el torque del peso? Menos 99,83. ¿Y cuánto da el torque de la pesa?
Menos 79,86. X. No sabe, ¿cómo es que el torque da 99,83? 2,5 por el seno de 53 por 50. Ah, ok, gracias. Y el otro sería 100 por el coseno de 37. X. Sí, perfecto, gracias, profe. ¿Ok? ¿Y cuánto me tiene que dar la suma de todos los torques? 0. 0, sí. ¿Ok? Entonces de ahí, ¿cuánto Profe, me... tengo una pregunta, disculpe. Sí, Es que el 240,32, realmente no es, o sea, sí es una fuerza, pero, no es un torque. o sea, no mueve la varilla, por más que seas más. Entonces, lo único que tiene que dar es positivo. Si el torque da positivo, o sea, si esta expresión da positiva, la varilla no se va a mover. ¿Cómo? No lo entiendo. Ok, si la cuerda es ideal Ajá, y la tensión máxima que soporta es 50 newtons, sí, el torque que soporta es 240,32. correcto. Pero si usted está por debajo de eso, la cuerda no va a jalar la varilla, solo se va a quedar ahí. Si está por debajo de eso, entonces la tensión va a ser más pequeña. Ok, sí, sí, pero para buscar el valor máximo de X, ok, perdón, me desvié. Sí, porque digamos, si X yo lo pongo acá, si yo lo pongo en 0, ese no va a generar torque. Sí, sí, tiene razón, es que era para maximizar X, perdón, yo pensé que era para que no reventara la cuerda. Sí, correcto. Lo que estamos encontrando es el valor máximo de X que no reviente la cuerda. Por eso estamos usando la tensión máxima que puede soportar. Sí, mi punto, Entonces, no habría ujú, ningún problema si uno pusiera menos. correcto. Si X es más pequeño, lo que pasa es que este torque va a ser más pequeño, Ok, ok, gracias. haciendo que la tensión sea más pequeña. Por allá, gracias. Ok. Entonces, ¿cuánto me da X? Despejando de ahí, ¿cuánto les da X? Uno punto setenta y seis. 1,76. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esto en algún sistema de producción, ¿verdad? Lo que yo haría es ponerle un tope a esa varilla en ese punto para que se pueda mover libremente aquí. Para que ese contrapeso se pueda mover libremente ahí. Y que no supere el 1,76 metros.
¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Profe, tengo una pregunta. Sí. Si usted moviera la pesa, Ajá. ok, y pone el tope, como usted dice, si usted balanceara la pesa como un péndulo, digamos, en algún momento el peso neto, digamos, la suma de masas, pasaría a ese punto. En ese caso, se reventaría la cuerda. Ah, ok. Usted dice que digamos, esta cuerda se mueva para allá. Ajá. Ah, sí. Entonces, si yo estuviera Sí, podría darse ese caso. si yo estuviera construyendo, entonces tendría que tratar de que de ninguna manera el peso pase el peso, no la pesa, digamos, Ajá. pase el 1,76 metros. Ok, nada más que hay una cosa. Vamos a ver, si yo tengo aquí el punto de apoyo y la pesa está acá, se está moviendo así. Entonces vean ustedes que aquí tengo una tensión de la pesa. Entonces la fuerza sería en esta dirección. Que eso es lo que habría que analizar. Entonces, esta tensión, vea que más bien, si esto se está moviendo de esta manera como un péndulo, no estaría ejerciendo totalmente la fuerza en esa, totalmente la fuerza acá en esta dirección. Entonces, me parece que no se rompería. Pero igual la está ejerciendo el acuerdo AB. O sea, también, bueno, sería un problema muchísimo más difícil. Me parece que no, no porque porque la fuerza que se estaría ejerciendo aquí, en esta dirección, sería menor a 100 newton. La fuerza que ejerce el torque. Entonces vea que aquí tendríamos el peso en esta dirección. Y entonces, de acuerdo a este ángulo, zeta, que es lo que ha subido la pesa, entonces sería este mismo ángulo zeta. Entonces, la tensión, que es la que está afectando a la varilla, en ese caso sería 100 newton por el coseno de zeta. Esa sería la tensión que tengo ahí, en ese eje. Ok, muchas gracias, profe. Y para el otro lado tengo masa por aceleración. Entonces sí, digamos, ese peso no, con que yo ponga ¿cómo es que se llama? Con que yo ponga ese tope, entonces no estaría afectando a la varilla y no generaría una tensión mayor. Ujú. Ok, gracias, profe. Sí, ok. Entonces, ¿les quedó claro el ejercicio?
Compañeros, compañeras. Bueno, terminemos de ver entonces la materia que nos queda. ¿Qué pasa cuando yo quiero calcular el trabajo debido a una fuerza que se está aplicando perpendicularmente? Vamos a verlo acá. Vamos a suponer que tengo una partícula acá y es a la que yo le estoy aplicando la fuerza. Ok, entonces estoy haciendo que el carrusel se mueva a una cierta distancia. ¿Me siguen? ¿Compañeros? ¿Compañeras? Sí, profe. Ok. Entonces, el trabajo realizado va a ser igual a la fuerza aplicada por la distancia que se ha movido la partícula. ¿Y cuánta distancia se ha movido la partícula? Sería esta que está en morado. O sea, se ha movido una distancia o una longitud de arco. ¿Me siguen? ¿O no? ¿Ok? Y esa longitud de arco que se ha movido la partícula, yo lo podría ver como es un diferencial. ¿Ok? La longitud de arco, yo lo puedo ver como el radio del círculo, ¿verdad? O de la circunferencia que está moviéndose la partícula, multiplicada por el ángulo que se ha movido la partícula. ¿Me siguen? Por ahora sí, profe. Sí. Entonces el trabajo sería la fuerza por el radio por el diferencial de ángulo o por el ángulo que se haya movido. Pero veamos una cosa. ¿Cómo son la fuerza y el radio? En ese círculo. Perpendiculares. Y si multiplico una fuerza por una distancia perpendicular, ¿qué es lo que obtengo? Brazo palanca. Ajá, y eso, pero ¿qué es lo que obtengo? Ese radio sería el brazo de palanca, Torque. sería el torque. Entonces el trabajo neto que yo puedo observar sobre un carrusel o sobre cualquier objeto que esté dando vueltas de forma circular, ese trabajo yo lo puedo ver como la multiplicación del torque por el ángulo que haya recorrido esa distancia. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces eso era lo que quería que vieran, que el trabajo se, está relacionado con el torque y el ángulo que hayan atravesado. Eso era lo que quería que vieran en esta diapositiva. ¿Ok? Profe, disculpe, Sí, ¿esa D con el trabajo es diferencial o es básicamente el mismo trabajo? es un diferencial porque se está Ah, ok, moviendo ok. un ángulo muy pequeño. Ah, ok, entonces al fin el... Ah, ok, sí entiendo, gracias.
Si yo quiero ver el trabajo total, sería la integral del torque por un diferencial de ángulo. Pero si el torque es constante, entonces el trabajo sería el torque multiplicado por el ángulo que haya recorrido. Esto, el trabajo es igual al torque por el ángulo solo cuando el torque es constante. Por eso me gusta dar la fórmula más general, que es cuando el torque puede cambiar para un diferente ángulo. Pero en términos generales no hay así como mucha diferencia. Vamos bien, hasta acá. Ok. Entonces ahora vamos a ver lo que se conoce como el momento angular. Antes de ver el momento angular, ¿qué era el momento lineal de un cuerpo? ¿Qué es el momento lineal? ¿Se acuerdan que lo vemos en colisiones? Compañeros, compañeras. ¿Qué era el momento lineal? Era como la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. ¿Y cómo lo calculamos? La masa por el vector velocidad. Por el vector velocidad. Perfecto. ¿Ok? Ahora nosotros tenemos una partícula que lo que está haciendo es dando vueltas. ¿Ok? Se está moviendo de forma circular. Los cuerpos van a tener entonces un momento angular, que es el equivalente al momento lineal. Nada más que ahora es de rotación. Entonces, el momento angular lo vamos a definir como el radio multiplicado por el momento angular de la partícula. R cruz P. ¿Me siguen? No, profe, perdón, no le puedo escuchar. Seguro se me cortó el internet. ¿Usted podría repetirlo, por favor? Ok, el momento angular lo vamos a definir como el radio al cual se está moviendo la partícula desde el eje de rotación, producto cruz el momento lineal. Que tenga la partícula. O sea, R cruz P. ¿Y qué dirección va a tener ese momento angular? Si yo hago el producto cruz de R con la velocidad, ¿qué vector me da? El producto cruz siempre da un vector ¿de qué forma? Perpendicular a los dos vectores originales. Entonces, por eso, el vector momento angular siempre va a ser perpendicular al plano en el cual se está moviendo la partícula. ¿Me siguen con esto?
¿O no? Y recuerden que esa dirección del momento angular siempre va en la misma dirección de la velocidad angular. Aquí no les voy a hacer mucho análisis vectorial para no complicarles mucho el concepto. Pero sí en términos generales vamos a ver un poquito esto. ¿Ok? Entonces, el momento angular, vamos a ver acá. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto que la velocidad de la partícula, yo lo puedo ver como vamos a ver, como omega cruz R. ¿Se acuerdan de esto? Compañeros, de los vectores de velocidad angular y radio. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, cuando yo estoy haciendo el cambio acá, vean que L, yo lo podría ver como la masa, como es una constante, yo la puedo, como es un escalar, entonces yo lo puedo mandar a multiplicar al inicio. Entonces va a ser masa por el radio cruz omega cruz R. Vamos a ver un poco esto. Entonces, R, si yo multiplico R y omega, si multiplico esos dos vectores, ¿qué dirección me da ese producto cruz? Con la ley de la mano derecha. La del movimiento. La de la velocidad, correcto. Profe, tengo una pregunta, pero Sí, lo que no entiendo es por qué se sale del círculo, del momento. la dirección del momento. Sí. Ah, porque es perpendicular tanto a la velocidad como al radio. Pero ¿por qué? Eso es lo que no entiendo. Por el producto cruz. Ok. ¿Ah? De ahí tendré que aceptarlo, es que no, o sea, no. Ahorita cuando veamos un ejemplo, lo va a entender mejor. Ok. Si quiere, dejemos la pregunta ahí y cualquier cosa, ahorita me la hace de nuevo. Pura vida. ¿Le parece? Todo bien. Porque verlo así, teóricamente es un poco difícil. Y ahora, cuando yo hago el producto cruz de, vamos a ver un color bien chillón, este. Cuando yo hago el producto cruz de R y la velocidad, ¿qué dirección me da? Cuando yo hago el producto cruz de este con este. Vamos a ver, de R y omega, ¿qué dirección me da? Perdón, R y V. ¿Qué dirección me da? Compañeros.
Hacia arriba, correcto. Entonces, esta es la dirección del momento angular. O sea, el momento angular siempre va a tener la misma dirección. El momento angular siempre va a tener la misma dirección del vector velocidad angular. ¿Ok? Entonces, yo lo que multiplico serían los, ¿cómo es que se llama? Los escalares. ¿Y cuáles serían? Sería la masa por la norma del radio por omega por la norma del radio. ¿Ok? ¿Y eso qué me queda? Eso me va a quedar entonces m por r cuadrado por omega. ¿Y en qué dirección va a L? L me queda en la misma dirección de omega. Entonces, por eso le pongo la dirección de omega. ¿Hasta ahí está claro? ¿Compañeros? No, ¿Cómo no? ¿A dónde se está perdiendo? no sé, y ese es el problema. Como hacemos la ley de la mano derecha, Ajá, L queda hacia arriba. correcto, Si estuviera rotando hacia el otro lado, L queda hacia abajo. correcto. Y Y omega también. omega también va para abajo. Ok, ya entendí. Gracias. ¿Ah? Ya entendí eso. Y ahora Ahora, sí. Ok, entonces L siempre va en la misma dirección de omega. Entonces me queda que L es igual a masa por el radio al cuadrado por omega. ¿Ahí estamos claros? ¿Compañeros? Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera dos partículas? ¿Cuál sería el momento angular total? O tres partículas. Sería la masa de la partícula 1 por el radio 1 al cuadrado por omega. Más la masa de la partícula 2 por el radio 2 al cuadrado por omega. Más todas las que hayan. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen hasta acá? profe, pero no necesariamente omega es mayor que L. No. ¿Y cómo podría ser? Porque ahí sale omega más arribita que L en el Ah, dibujo. porque las masas y los radios son más pequeños. Igual, hay una cosa que no podemos comparar. La magnitud de un vector, recuerde usted, que depende de las unidades que tenga. Ujú. Entonces, yo no puedo comparar, por decirlo así, ya en el lenguaje popular, yo no puedo comparar papas con chayotes. Claro, Entonces, el número como tal no me dice nada. Lo que me dice es el número acompañado de las unidades. ¿Cierto? cierto.
Entonces, por eso, digamos, yo puedo poner omega arriba y L abajo o al revés, que eso no, o en el mismo lugar. Nada más la representación, lo que quiero es que se vean que ambos van en la misma dirección. Ok, Ujú. gracias. Ok. Entonces, esto que tenemos acá con varias partículas, ¿sí lo entendieron? Compañeros. Y si es un sólido rígido, ¿qué va a pasar con la velocidad angular de todas las pequeñas partículas que hayan? Compañeros, compañeros. Entonces, sería una integral. Pero todas estas velocidades angulares, ¿cómo son? A la pucha. Son diferentes. No, angulares son la misma. Son la misma. Entonces yo la puedo sacar a factor común. Igual que la masa, ¿verdad? No, las masas pueden ser diferentes. Ah, ok, no, no, es rígido, no uniforme, digamos. Correcto. Ok. Entonces puede ser M1R1 cuadrado más M2 R2 al cuadrado más todas las que haya. Y eso lo vamos a multiplicar por la velocidad angular. ¿Y qué es esto que está aquí entre paréntesis? Compañeros, compañeras. ¿No se les parece conocida esta expresión? Entre paréntesis. Nadie. Es la de inercia, ¿no? Es el momento de inercia, correcto. Entonces, yo podría decir que el momento angular es igual al momento de inercia multiplicado por la velocidad angular. ¿Me siguen? Y por otro lado, voy a hacerlo en amarillo, yo puedo decir que el momento angular es igual a R cruz P. ¿Por qué lo quiero trabajar por separado? Por lo siguiente. Vamos a ver qué pasa si el momento de inercia cambia con respecto al tiempo. ¿Qué pasa si yo derivo? Voy a hacerlo en amarillo. Si yo derivo L con respecto al tiempo. ¿Cómo es el radio al cual están moviéndose las partículas? Si se mueven en forma circular. Sí, igual. Sigue igual. Entonces nada más voy a derivar el momento con respecto al tiempo. Y el cambio del momento con respecto al tiempo, ¿qué era? La velocidad. No. ¿Qué habíamos visto en la segunda ley de Newton? Aceleración, profe. No. Cham. Fuerza. El cambio del momento con respecto al tiempo es la fuerza. ¿Se acuerdan?
¿Qué pasa si yo derivo la masa por la velocidad? ¿Qué me da eso? Si la masa es constante, sale de la derivada. ¿Y cuál es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? La aceleración. Aceleración. Ok, entonces la derivada del momento con respecto al tiempo, ¿qué me da? La fuerza aplicada. O la fuerza externa, la suma de fuerzas externas. ¿Me siguen o no? Sí. Ok. Entonces el cambio de L con respecto al tiempo, eso me da el radio producto cruz la fuerza. Y esa expresión no la conocen ustedes. ¿Cuál es el producto cruz entre el radio y la fuerza? Torque. Correcto. Vea cómo todo se relaciona. Este es el torque. ¿Ok? ¿Y qué les parece si hacemos lo mismo pero con esta expresión que acabamos de encontrar? ¿Cuánto es la derivada de L con respecto al tiempo? ¿Cómo es la inercia? Para un cuerpo rígido. Constante. Entonces sería la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Y cuál es la derivada de la velocidad angular? Compañeros. ¿Cómo es la derivada de la velocidad angular? De ahí. La aceleración angular. ¿O no? Claro. Sí, profe, la. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si por un lado me da un resultado y por otro lado me da otro resultado? ¿Cómo tienen que ser esos dos resultados? Iguales. Iguales. Entonces significa que la suma de todos los torques es igual a ¿qué? Al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Me siguen? Vean que esto es equivalente a la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas es igual a ¿qué? Masa por aceleración. Entonces, podríamos decir que el torque está cumpliendo la función de una fuerza, pero para hacer girar los objetos. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Veamos otra cosa
que nos puede decir esto. ¿Qué pasa si la suma de torques es igual a 0? Si yo no tengo torques en un objeto que está rotando. Está en equilibrio. Estaría en equilibrio de rotación. O sea, el momento angular, ¿qué va a pasar antes y después? ¿O qué va a pasar con el momento angular? El momento angular no va a cambiar. Va a ser constante. ¿Me siguen? Entonces, si el momento angular es constante, ¿qué pasa si yo aumento la inercia? Si esta multiplicación me da constante, si yo aumento la inercia, ¿qué va a pasar con la velocidad angular? Disminuye, profe. Va a disminuir. Veamos esto aplicado. Veamos esto aplicado. Profe, y una pregunta. Sí. Si usted aumenta o disminuye el radio, ahí también la velocidad angular aumenta o disminuye. Sí, porque la inercia va a aumentar o disminuir. Ok, gracias. Entonces veamos este ejemplo. Ok, ¿qué está pasando ahí? Compañeros, compañeros. Al aumentar el radio, la inercia aumenta también, entonces no rota tan rápido. Correcto. Entonces, supongamos que ese es el eje de rotación. Él tiene en sus manos pesas. Entonces, entre más alejadas estén del cuerpo, ¿qué va a pasar con eso? Su velocidad disminuye. Pero con la inercia, Aumenta. Se mantiene igual. la inercia se mantiene igual. Ah, no, la inercia disminuye. Aumenta, perdón. Ok, entonces, la inercia aumenta, la velocidad angular disminuye. O si yo disminuyo la inercia, la velocidad angular aumenta. ¿Ve? Por eso él estira y encoge los pies. Para que la masa sea mayor. Ese quiero conseguirme un disco de esos para llevarla a clases. Ok, para que lo logren observar ahí. Entonces, ¿quedó claro eso? Compañeros. Ya con esto Ya con eso voy a entender lo de por qué él es hacia afuera. correcto. Eso lo vamos a entender con este otro experimento, con esta segunda parte del video. Ok, pero si entendieron eso del momento angular. Ahí ustedes vieron que haya alguna fuerza externa al sistema con los ejemplos anteriores del video. No, después de que ya lo soltaron, él dio vueltas solo cambiando la posición de la masa.
Correcto. Entonces, cambiando la inercia, vamos a tener ese efecto. Acá en este otro caso, tenemos lo siguiente. Vamos a ver si no, ese color no se ve. Voy a ponerlo en negro. Si yo roto esto en esta dirección, el momento angular, ustedes lo pueden sacar siguiendo con el dedo, siguiendo con los dedos la forma en que rota. O sea, ustedes pueden poner la mano a girar en esta dirección. ¿Hacia dónde apunta el dedo gordo? ¿Hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla? Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, esa es la dirección del momento angular. ¿Ok? Ahora, el momento angular se mantiene constante. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede ahí. Vamos a ver acá. El momento angular va para adentro. Ella entonces va a girar. Vemos que está girando la rueda en esta dirección, hacia afuera de la pantalla. Entonces, el momento angular, ¿hacia dónde iría? De la rueda. El momento angular iría hacia arriba. ¿Me siguen? ¿Compañeros? ¿Compañeros? Como hacia arriba, profe. ¿No sería más bien como hacia adentro de la pantalla? Cuando ella rota, si ella dobla la rueda, ¿hacia dónde iría el momento angular? Ok. Gracias. Ella estaría cambiando el momento un momento angular que va para arriba. ¿Me siguen? Entonces, gracias a ese momento angular que ella está generando, todo el sistema tendría que generar un momento angular hacia abajo para que el momento angular total sea 0. Entonces, si ella mueve la rueda haciendo que el momento angular vaya hacia arriba, entonces ella va a empezar a rotar en esta dirección. ¿Me siguen? Para poder generar ese momento angular hacia abajo. ¿Me entienden esto o no? Ok, sí. Sí. Entonces vamos a poner el video. Está divertido eso, ¿verdad? Para llevarlo a clases. Sí, estaría bastante chido. Sí, y entender bien. No sé, he tratado de buscar ese tipo de galleta y no lo he encontrado. Esos discos son como para gimnasio en realidad, profe. Sí, Yo los he visto en algunos gimnasios. ajá. Sí. Yo no lo he logrado encontrar. Yo iba a buscar más bien era el de la silla. Los discos que tienen los bancos de bar que se mueven. Ajá. Esos son los que he preguntado en ferreterías y no los he encontrado. Ok, pero ¿qué les parece qué les pareció ese video? Para entender los conceptos que acabamos de ver teóricamente.
¿Tienen sentido o no? Sí, claro. Ok, por aquí ya había buscado otro. Denme un segundito para enseñarles otro video. Aquí está. Ay. Ah, bueno, ya iba a decir que se cae. Vamos a ver. A ella lo ata la cuerda. Vamos a ver aquí. No. No era antes. Ahí lo pueden poner para que lo vean todo. Pero es que... ay. Ok. Cuando ella lo suelta, vean que la rueda tiende a caer, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si ella lo pone a rotar? Vamos a ver. Si ella lo pone a rotar y lo suelta. Entonces la rueda empieza a dar vueltas de forma casi vertical para conservar el momento angular. ¿Lo vieron, compañeros? Sí, profe. Igual, ahí se logra ver en esa silla. Nada más que es más divertido con algo que rueda un poco mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, esta clase de hoy ha estado bastante pesadilla por el montón de conceptos nuevos que hemos visto. Entonces, no sé si la dejamos hasta acá, como para que, ¿cómo es que se llama? Para que dijeran un poco esos resultados y logremos, ¿verdad? Y el miércoles lo que hacemos es hacer más ejercicios. Me parece muy bien, profe. Ok, a mí me parece bien, profe. Pura vida. Ok, estamos entonces. El miércoles, entonces. Nos vemos el miércoles. Igual voy a dejar la sesión del del viernes si quieren ver algún ejercicio más o si tienen alguna duda. El miércoles hablamos a ver si van a necesitar la del viernes. Ok, muchas ¿Les gracias, parece? profe. Hasta luego, Ok. profe. Gracias. Bueno, hasta luego. Profe, igual por el mismo link. No, ahí yo les voy a poner entonces en YouTube, en el Tech Digital, yo les voy a poner un nuevo link para esa sesión del miércoles. Sí, está bien. Ok. Bueno, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Profe, Sí. entonces para lo de digamos, lo que le comenté al principio ¿Para de la la clase, duda? del ejercicio. Ajá, sí, Ajá. para la duda. Sí, si quiere Ay, lo sí, ya podemos ver entonces. de una vez. Está bien. Ujú.
Bueno, no sé si tiene el documento abierto o más o menos se lo explico. No sé si se Ok, acuerda más o menos aquí cuál lo es el tengo. ejercicio. Ah, ok. Lo tengo abierto. Entonces, dame un segundo para despedirme de los que están viendo el video y parar la grabación.